Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión. Sin duda alguna, la inflación se ha convertido durante los últimos meses en una de las principales preocupaciones de gobiernos y ciudadanos. Y es que este incremento de precios generalizado supone un duro golpe para el poder adquisitivo, ya que va erosionando poco a poco el valor de nuestros ahorros. Por tanto, saber exactamente qué es la inflación, cómo te afecta en la práctica y cuál es la mejor forma de combatirla resulta vital para conservar o aumentar el valor de tu dinero. Te lo explico todo en detalle en este vídeo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para más vídeos como este y darle por favor al botón de me gusta. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar viendo qué es y cómo se calcula la inflación. El gran aumento de la inflación española, al igual que en la mayoría de países de nuestro entorno, ha ocupado titulares durante todo el 2022. Sin embargo, no todo el mundo tiene claro qué es la inflación, ni mucho menos cómo se calcula. Básicamente, podemos decir que la inflación es el incremento generalizado de los precios de los productos y servicios de una economía durante un periodo de tiempo determinado. Para calcular la inflación suele utilizarse magnitudes como por ejemplo el conocido IPC, que es el índice de precios al consumo. En esencia, se trata de un indicador económico que muestra la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias en un determinado país. Por tanto, el IPC toma como referencia una cesta de productos cuya composición varía en función del país y del organismo que realice el cálculo. Así, por ejemplo, en España es el Instituto Nacional de Estadística, el INE, quien se encarga de estos cálculos a partir de una cesta compuesta por 955 productos de todo tipo: alimentación, ropa, vivienda, transporte, medicina, ocio, enseñanza, hostelería, en fin, realmente una cesta que abarca todos los productos de nuestro día a día. Comparando los precios de este conjunto de productos de un determinado intervalo de tiempo, se obtiene la tasa de variación del IPC, que sería indicativa de la inflación. En concreto, la fórmula matemática se expresaría de la siguiente forma: el IPC actual menos el IPC pasado, todo ello dividido por el IPC pasado multiplicado por 100. Brevemente te quiero explicar ahora los distintos tipos de inflación que existen y que son más habituales. Por un lado está la deflación o inflación negativa. Se trata de la disminución de precios de los bienes y servicios durante un determinado periodo, algo que en realidad no suele ser muy habitual. Tenemos luego los periodos de baja inflación, que es aquella que oscila entre un 2 y un 3% anual aproximadamente. Luego tenemos la inflación moderada, que es superior a la anterior, pero sin exceder un 10% anual. Y luego tenemos la inflación alta o galopante, cuando se producen aumentos de precios de 2 dígitos en el plazo de un año, que es lo que hemos estado viendo en el 2022. Y por último está la hiperinflación, que sucede en los casos de tasas de inflación de 3 o incluso 4 dígitos. La inflación más habitual y saludable es la que llamamos baja, ya que suele ir vinculada a un crecimiento moderado y sostenible de la economía de un país. Por ejemplo, en Europa es precisamente lo que se intenta obtener dentro de la zona euro, esa inflación de entre un 2 y 3% que te comentaba. A continuación vamos a ver cómo afecta la inflación a tus ahorros, pero antes de eso, si te parece que este vídeo te está aportando valor, no puedes perderte mi newsletter, donde publico semanalmente contenido exclusivo para mi comunidad privada que te va a dar el empujón que necesitas para impulsar tus inversiones a un nivel superior. Es totalmente gratuita y te va a aportar mucho más valor que los contenidos que ya estás encontrando ahora, y que de verdad que ese contenido no vas a encontrar en ningún sitio. Así que para apuntarte a la newsletter es muy sencillo, simplemente pincha la tarjeta que aparece aquí o en el primer enlace en la descripción del vídeo y quedarás apuntado, y de verdad que te va a encantar. Entonces, ¿cómo afecta concretamente la inflación a tus ahorros? Bueno, pues como ya sabrás, la inflación implica una pérdida de valor del dinero y por tanto un menor poder adquisitivo con el simple paso del tiempo. Puedes verlo fácilmente con un ejemplo. Imagina que ganas 1.500 euros al mes y que tu cesta de la compra semanal te supone un gasto de 100 euros. Si la inflación se situase en un 10% anual, al año siguiente esa misma cesta te costaría 110 euros, mientras que tu sueldo seguiría siendo de 1.500. Por tanto, tendrías que dedicarle una mayor parte de tu sueldo a la comida. De este modo, tu dinero vale menos con el transcurso del tiempo. En consecuencia, no es viable simplemente acumular efectivo más allá del suficiente fondo de emergencia, que ese sí es muy importante tener, ni tampoco limitarse a depósitos bancarios o productos que no puedan contrarrestar ni mucho menos superar la tasa de inflación. Así, piensa que si el banco te ofreciese un 2% de rentabilidad en un depósito, pero la inflación fuese del 7%, por ejemplo, realmente estarías perdiendo un 5% de valor de tu dinero cada año. Por eso es tan importante entender la diferencia entre rentabilidad bruta y neta. Entonces,
La mejor forma de contrarrestar los efectos negativos de la inflación en tus ahorros es invertir en productos financieros que puedan igualar o incluso, idealmente, superar la tasa de inflación para aumentar tu patrimonio. Y es que si antes de invertir era un lujo solo disponible para las personas más formadas en el tema, a día de hoy es importante que entiendas que se ha convertido en una auténtica necesidad para todo el mundo, pues es lo único que te va a permitir preservar el poder adquisitivo de los ahorros que tanto tiempo te ha costado acumular. A continuación te voy a mostrar algunas ideas de inversión que pueden ayudarte a conseguirlo. De todos modos, recuerda informarte bien de las características de cada tipo de activo, así como de diversificar y adecuar tus inversiones a tu perfil de riesgo personal. La primera opción es invertir en renta variable, pues acciones, fondos, incluso ETFs. La renta variable es uno de los tipos de inversión que tienen mayor potencial de rentabilidad y, por tanto, más posibilidad de superar la tasa de inflación. Puedes encontrar distintas opciones para llevar a cabo esta inversión, como te acabo de adelantar. Por un lado están las acciones individuales. Si tienes ciertos conocimientos, experiencia y suficiente capital, podrías invertir en un conjunto de acciones bien diversificadas. Además de la revalorización, algunas acciones pueden incluso proporcionarte dividendos periódicos y, por lo tanto, generar ingresos pasivos de la bolsa de forma totalmente pasiva y recurrente. Otra opción son los fondos de inversión. Te permiten invertir en un gran conjunto de acciones de forma sencilla y con poco dinero. Puedes encontrar fondos sectoriales que invierten en determinados tipos de empresa o fondos indexados que te permiten adquirir una participación en todas las acciones de un índice, como podría ser el S&P 500. Y como no, encontramos también los ETFs, que son los Exchange Traded Funds, o fondos cotizados que son similares a los anteriores, pero que cotizan en bolsa y suelen tener comisiones muy bajas. Por eso a mí me gustan tanto. En cualquiera de estos casos, lo mejor es que hagas compras promediadas a lo largo de varios meses. De este modo te aseguras de no entrar en el peor momento del mercado con todo tu capital y tampoco te quedarás paralizado pensando si el 2023 es o no un buen año para invertir ante una posible recesión. Una segunda opción es la renta fija. Los productos de renta fija, como por ejemplo bonos y obligaciones, suelen ofrecer rentabilidades más bajas que la renta variable, debido principalmente a que suelen ser menos arriesgados si se eligen de forma adecuada, lógicamente. En cualquier caso, son una buena incorporación a una cartera que esté bien diversificada. Una de las opciones más interesantes en épocas inflacionarias son los llamados TIPS o bonos protegidos contra la inflación. Se trata de bonos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos, en el caso de los TIPS, o el país correspondiente, cuyo rendimiento está ligado o indexado a la inflación. En consecuencia, te permiten obtener una buena rentabilidad compensando los efectos negativos del crecimiento de los precios. Una tercera opción, ya fuera del mundo de la bolsa, es la inversión inmobiliaria en bienes raíces para poder combatir la inflación. Los bienes inmuebles pueden ser también una muy buena opción para conservar el valor de tu patrimonio en épocas de elevada inflación, pues su precio suele seguir aumentando a buen ritmo en estos escenarios. Si tienes suficiente patrimonio, puedes invertir en inmuebles directamente, que sería la compra para alquiler tradicional o compra y reventa en caso que hagas un flipping. En caso contrario, podrías utilizar productos financieros como los REITs o las SOCIMIs, que son sociedades de inversión inmobiliarias que cotizan en bolsa, o incluso acudir a plataformas de crowdfunding inmobiliario. Así podrás diversificar tus apuestas sin concentrarlas en un único activo y sin necesidad de un gran capital. Una cuarta opción es el oro y las materias primas. Este tipo de activos suelen comportarse muy bien en épocas de alta inflación. En particular, el oro siempre ha sido un activo refugio que añadía estabilidad a la cartera y cuya rentabilidad estaba descorrelacionada respecto a la de otro tipo de activos. Y ahora hablamos de unos activos muy diferentes. En quinto lugar tenemos las criptomonedas y las inversiones alternativas. Aunque sea un momento difícil para las criptomonedas, puede seguir teniendo su hueco en una cartera bien diversificada para inversores que estén dispuestos a asumir un mayor nivel de riesgo a cambio de tener un potencial de revalorización más importante. Como inversores alternativas también podemos mencionar el arte, el whisky, los relojes de lujo, etc. Como ya sabrás, puede ser un buen refugio en épocas inflacionarias, ya que tienden a conservar bien su valor o incluso a incrementarlo. No obstante, estos activos requieren ciertos conocimientos del mercado y no son adecuados para todas las personas. Y ya a modo de conclusión, quiero que debe quedarte claro que debes ahorrar e invertir para hacer frente a la inflación. En definitiva, como ya he mencionado a lo largo del vídeo, hoy en día es imprescindible invertir si quieres al menos mantener el poder adquisitivo de tu dinero. Ahorrar ya no es suficiente.
Por suerte, esto hoy en día es más fácil que nunca gracias a la existencia de brokers online y a la gran oferta de productos de inversión sencillos y asequibles, por ejemplo los ETFs indexados, que son uno de mis productos preferidos. Por otra parte, tampoco deberías descuidar el flanco de los ingresos, ya que siempre es posible investigar formas de incrementarlo y es más fácil aumentar los ingresos que reducir los gastos, de verdad. Y ahora que ya sabes todo esto, recuerda que para recibir mis mejores contenidos que reservo para mi comunidad privada, debes estar apuntado a mi newsletter gratuita. Para ello, nada más fácil que pinchar en el primer enlace de la descripción del vídeo y así comenzarás a recibir semanalmente contenidos novedosos y que te van a impulsar en tu camino para alcanzar la libertad financiera y así no solo perder poder adquisitivo con la inflación, sino aumentar mes tras mes tu patrimonio. Si te ha gustado el vídeo, dale por favor a me gusta y compártelo en redes sociales para darle máxima difusión. También dime más abajo en comentarios qué te ha parecido el vídeo y sobre todo qué haces tú para combatir la inflación, para así poder ayudarnos entre todos a entender que ahora más que nunca es fundamental invertir para ser ganadores de esta situación por la que estamos atravesando todos y ver que no todos tienen que ser noticias negativas, sino que si ponemos pues las probabilidades en nuestro favor, podemos hacer crecer nuestro patrimonio. Así que bueno, pues esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.